Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra, como siempre, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, Yami, vamos a brindar información sobre los terribles incendios forestales que hay en la provincia de Córdoba y las coberturas de seguros que existen, ¿no?, para protegerse contra este riesgo. Zona de desastre agropecuario en la provincia de Córdoba. Así es, con toda la información. Muy bien, también me acompaña Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bueno, Meli, nos traes información sobre los créditos blandos que prepara el gobierno para reactivar la economía. Así es, muy esperado por muchas pymes. Muy bien, información importante en instantes. Sí, en forma remota, Hoy nos acompaña, está presente Gustavo Bonefa para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, por suerte. Bueno, instantes, vamos a estar dialogando con vos esta semana en la que se completa el canje de deuda emitida bajo ley extranjera, y también en el último bloque vamos a conversar con el economista Jorge Vasconcelos para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Quédate con nosotros, vamos a ir a una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Ciro. Muy bien, y como decíamos hace unos instantes, comenzamos el programa de hoy con informaciones sobre los créditos blandos que está preparando el gobierno para reactivar la economía luego de la pandemia. Meli. Sí, Ale, son una suerte de herederos de los créditos a tasa del 24% que el gobierno había dispuesto en el marco de la emergencia y que, si bien todavía algunos cupos hay, lo cierto es que las empresas ya no los piden tanto porque todos empezaron en abril, en mayo a pedirlos. Estos en concreto son créditos para los que el Ministerio de Producción está pensando en destinar hasta 2 puntos del PBI, y ya no para paliar la emergencia, sino para la pospandemia, la reactivación. Van a ser créditos, según dijo el ministro Culfas en declaraciones periodísticas, a tasas razonables para capital de trabajo e inversión con plazos de entre 12 y 18 meses. Ya están trabajando el Ministerio de Producción, el Banco Central y los bancos también para poner en marcha estas nuevas líneas. Bueno, el gobierno tiene que ser cuidadoso con este tipo de iniciativas porque si aumenta la oferta crediticia en un contexto como este, fuerte escasez de divisas va a poner más presión sobre el dólar oficial, sobre la inflación, y puede terminar acentuando la caída en el poder adquisitivo de los salarios. Pero bueno, también hubo novedades, Meli, del ATP, ¿no?, de cómo sigue este programa. Sí, se está por anunciar en los próximos días, están terminando de delinearlo. En principio, lo que sería la quinta etapa ya tendría un esquema similar al anterior. ¿Te acordás que había una parte que tenían directamente subsidio del Estado, lo que eran los sectores más críticos, con facturaciones que habían caído interanualmente? Y después, para los sectores cuya facturación iba entre 0 y 30% positiva nominal, que obviamente es una caída en términos reales, bueno, hay una serie de créditos blandos que, de acuerdo a la facturación, tienen tasas de entre 0 y 15%. La novedad que traería esta nueva etapa es que para las empresas que contraten trabajadores o sostengan las fuentes de trabajo, una parte de esos préstamos a tasas subsidiadas va a pasar directamente a ser un subsidio, es decir, que no se tendría que devolver. De todos modos, los anuncios formales van a estar en las próximas horas. Perfecto. Como decíamos, que el viernes se termina el plazo para ingresar al canje de bonos emitidos bajo legislación extranjera. Gustavo, se espera una adhesión bastante importante, ¿no? Sí, a partir de la aceptación formal a través de un comunicado por parte de los principales grupos de acreedores, estamos estimando una aceptación por arriba del 90%. Esperemos que sea superior a la aceptación que tuvo en el año 2005, y el 28, que es el viernes, si bien termina, recién los resultados los conoceremos el día lunes 31. Está claro que con el aval y con el apoyo de los grupos de acreedores se espera una aceptación bastante alta, pero más alta todavía va a ser, estimamos, la aceptación de la reestructuración de la ley argentina. Los bonos en dólares ley argentina, que para el 1 de septiembre tiene un periodo de aceptación temprana
y para el 15 de septiembre tiene un periodo de aceptación tardía. Recomendamos a todos los inversores que tengan bonos, ya fueron alertados por sus sociedades bolsa, sus bancos, todos aquellos inversores que tienen bonos en cartera, que los ingresen en el periodo de aceptación temprana, porque le van a reconocer los intereses desde la última fecha que pagaron y entraron en default hasta el 4 de septiembre. Si no lo hacen, si lo hacen entre el 1 y el 15, solamente van a aceptar los intereses hasta el 6 de abril. Muy en este contexto, ¿no?, en el que el gobierno está avanzando con el canje de los bonos en dólares, se iniciaron hoy las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional justamente por tal vez la deuda más importante, ¿no?, que hoy tiene individualmente la Argentina. Sí, de esa línea de 57.000 millones de dólares ampliada que se han tomado apenas, ni más ni menos que 44.000 millones de dólares y que quedó en la nada, que se cayó ese acuerdo stand-by, posiblemente el gobierno se vea forzado a entrar en un acuerdo de facilidades extendidas, que recordemos son acuerdos de más largo plazo, pueden durar entre 7 a 10 años, y en donde el FMI es casi socio en las buenas y en las malas de la Argentina a partir de ahí, porque le exige reformas estructurales y a su vez un acompañamiento en las metas fiscales muy de cerca y a su vez en las metas monetarias. Veremos qué es lo que permite la actual conducción de la Argentina como injerencia en las cuentas internas. Por lo menos aceptó Argentina el artículo 4, que es la revisión de las cifras de la Argentina, las cifras fiscales, y a partir de ahí empezará una nueva historia con el FMI, que es lo que se venía esperando, digamos, después de la reestructuración de la deuda privada, de encarar la deuda con los organismos multilaterales. Acordate que está también el Club de París como para arreglar, pero el FMI es el plato fuerte, del cual esperamos ni más ni menos que un acuerdo de acá a fin de año. Porque bueno, hay pagos importantes, ¿no?, comprometidos con el organismo para estos años inmediatamente que siguen, ¿no? Sí, el acuerdo está caído, pero en 2023 y 2024 había unas decenas de miles de millones de dólares para pagar, cosa que Argentina no puede darse lujo. Además, ya está reestructurando la ley extranjera con fuertes vencimientos a partir del año 2028, en donde obviamente con un haircut de la deuda extranjera del 1,9% en total, algunos bonos al 3%, otros sin recorte de capital, bueno, se le va a hacer difícil porque va a tener que empezar a pagar todo lo que fuimos pateando para adelante. Muy bien, bueno, en instantes seguimos conversando, Gustavo. Ahora vamos a hablar sobre el terrible incendio que está azotando a la provincia de Córdoba y las coberturas, ¿no?, de seguros que existen justamente para estar protegidos frente a fenómenos como este, Yami. Valle de Punilla, Capilla del Monte, Casa Grande, La Calera, bueno, algunos de los lugares donde el fuego no para, se está esperando de un momento a otro con el trabajo de los bomberos y la llegada de la lluvia, que esto se controle. Se habla de unas 40.000 hectáreas afectadas y un 90% de los afectados pequeños productores, ¿sí?, con menos de unos 100 animales. Más allá de las distintas medidas que se espera tras declararse zona de desastre agropecuario, me refiero a los distintos tipos de beneficios en lo que refiere a los impuestos, bueno, las medidas que se espera se anuncien. Lo que hicimos fue consultar directamente con algunas compañías, por ejemplo, La Segunda, Sancor, Mapfre, tienen seguros agropecuarios, son varias más. Por ejemplo, la gente de San Cristóbal nos comentaba acerca de 3 opciones, según obviamente cuál sea la situación, ¿sí? Entonces, por un lado está todo lo que es cultivo en pie, ahí aplica lo que es granizo, que igual incluye otras coberturas, ¿sí?, lo que tiene que ver con viento, helada, incendio de distintas, del cultivo, del rastrojo. Por otro lado, lo que es el seguro de ganado por muerte del animal, ¿sí?, en determinadas circunstancias, y lo que es integral agropecuario, que ahí sí está el silo bolsa, que lo habíamos comentado hace un tiempo, y lo que es edificio, mercadería, galpón, vivienda. Entonces, por ejemplo, en estos 3 tipos de cobertura, según el caso, uno está cubierto por el lado del incendio, ¿sí? Hablando de incendio, preguntábamos la frecuencia, ¿sí?, cuán común es este tipo de siniestro en la zona rural. Y no es alta, claro, ¿sí?, pero sí cuando se produce, cuando pasa, a ver, un rayo, y también cuando hay largos momentos, largos tiempos, largos meses de, claro,
de bajas precipitaciones. Entonces ahí puede ser una máquina agrícola, un cigarrillo. Lo que es importante es que, bueno, las coberturas no cubren si se demuestra que esto fue intencional por el asegurado, Claro. ¿no? Eso sería, por ejemplo, una exclusión. Pero después sí están todas estas opciones. Bueno, hablando igualmente de una situación en esta súper excepcional que esperemos se solucione lo antes posible. Un abrazo para Córdoba. Sí, situaciones como esta que ponen, ¿no? La importancia del seguro en el centro de la escena. Cerramos con esta información, este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Muy bien, seguimos con más información y esta semana arrancó el tercer pago del ingreso familiar de emergencia dirigido, ¿no?, a las personas más afectadas por la interrupción de la actividad económica provocada por la pandemia de coronavirus. Así es, hoy están terminando de cobrar los que tienen el DNI terminado en 0 y a partir de mañana siguen, por supuesto, en 1, mañana y pasado, 27 y 28, en 2, lunes y martes de la semana que viene. Los que terminan en 3, el 2 y el 3 de septiembre, los que terminan en el 4 el DNI van a cobrar entre el 4 y el 7 de septiembre, 5 el 8 y el 9, 6 el 10 y el 11, 7, 14 y 15, 8, 16 y 17 y 9 el 18 y el 21 de septiembre. Esto siempre y cuando hayan informado en la web de ANSES un CBU, que a esta altura te diría, Ale, que siendo que es gente que ya lo percibió 3 veces, casi todos Imaginamos que ya lo hicieron. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a continuar con información sobre las acciones tecnológicas, las acciones de empresas de tecnología norteamericanas que vienen subiendo fuertemente en las últimas semanas. Gustavo, bueno, empresas muy beneficiadas por esta pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Sí, la verdad, nadie se hubiera imaginado llegar a esta altura del año. Seguro se paraba en el año, a comienzos del año, en el mes de marzo. El Nasdaq que está subiendo casi un 30%, el Nasdaq 100, las empresas más grandes, más del 35%, ahí es donde cotiza y está listada Meli, Mercado Libre. El S&P 7% arriba. Bueno, las tecnológicas han acelerado los cambios. De ahí la evaluación casi estrambótica en muchas de las acciones que están cotizando, y donde ha producido realmente cambios muy importantes. Fíjate que, por ejemplo, Apple ha recientemente traspasado la vara de los 2 trillones, es decir, 2 billones en español, 2 trillions de millones de dólares en Estados Unidos de capitalización bursátil, equivale a más de 5 veces el PIB de Argentina. Esta pandemia que ha dejado en las tecnológicas muchísimos millonarios. Jeff Bezos, el dueño y el creador de Amazon, ha alcanzado la cifra máxima histórica de riqueza de una sola persona, de 200.000 millones de dólares, concentrada en él. Si uno tomara, por ejemplo, otro dato de color, todos los países, excluyendo a China y Estados Unidos, no habría ningún país que tuviera tanta capitalización o PBI como la FANG, es decir, el grupo de empresas tecnológicas más grandes. Esto lo que produjo fue un vuelco hacia las alternativas tecnológicas que han inflado la ponderación incluso en los índices. Tecnología hoy pondera el 28% del S&P 500. El sector que le sigue apenas alcanza el 14%, que es el sector de salud, que también ha aumentado en participación. Gustavo, recordemos brevemente que uno puede invertir en estas acciones a través de los denominados CDRs, ¿no? Correcto, hay unas alternativas muy a la mano del inversor en Argentina a través del programa de CDRs, donde uno puede invertir en todas estas acciones y muchas más, y no solo de Argentina, también de Brasil, de Sudáfrica, de Rusia, en donde uno pone pesos, se ata a la inversión de renta variable, ahí tenés el primer riesgo, y del tipo de cambio también, que en estos días ha bajado un poquito de 135 a 130, y que a su vez posee todo el potencial de la suba del tipo de cambio implícito, el contado con liqui, el famoso dólar implícito en las cotizaciones de los activos en Argentina y de los ADRs en Nueva York. Muy bien, Gustavo, con esta información, con este análisis de Gustavo Nefa, cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Jorge Vasconcelos.
Muy bien, ya arrancamos este último bloque con la presencia en forma remota del economista Jorge Vasconcelos para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias por atendernos. Y hablábamos, ¿no?, en el primer bloque que este viernes se completa el plazo para ingresar al canje de bonos emitidos bajo legislación extranjera y unos días después también se va a completar el plazo para los bonos emitidos bajo legislación local. Ayer el presidente del Banco Central indicaba, ¿no?, que una vez que se terminen de completar estos procesos va a haber una mejora de las expectativas que aliviaría la presión, ¿no?, que hoy existe en el mercado cambiario sobre el dólar, sobre las reservas. ¿Coincidís con esta expectativa del presidente del Banco Central, Jorge? Bueno, en realidad el canje apunta a ser exitoso. No sé si va a superar el 90% de adhesiones, pero podría ser así perfectamente. De todos modos, como se vio después que se anunció el acuerdo, el mercado no se acomodó rápidamente a las expectativas del gobierno, y yo creo que eso tiene que ver con que la brecha cambiaria, por ejemplo, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar libre, el dólar blue o el contado con liquidación, tiene que ver más con el exceso monetario que tuvo como antecedente la necesidad de cubrir el déficit fiscal puramente con emisión. Entonces, el gobierno lo que necesita, aparte de completar este trámite del acuerdo de la deuda con los bonistas, es dar señales más claras respecto de cuál es el horizonte fiscal y monetario para poder evitar que la brecha cambiaria siga en estos niveles superiores al 70%, porque con una brecha cambiaria de ese orden de magnitud aparecen todos los malos incentivos y el superávit comercial termina siendo drenado por distintos mecanismos que ocurren cuando esa brecha cambiaria es tan alta. Así que el hecho de que el gobierno haya decidido anticipar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, esta es una noticia de las últimas horas, ya hay un compromiso formal del gobierno, una carta, para iniciar conversaciones, me parece que es una señal de que el gobierno entiende que para equilibrar los mercados, lo de la deuda era una condición necesaria, pero no suficiente, y el tema fiscal, el horizonte fiscal, que no haya tanta emisión monetaria de aquí en adelante, es un poco lo que hay que monitorear para ver si se puede complementar el programa, digamos, vinculado con deuda y vinculado con los problemas fiscales y monetarios. Es que, Jorge, justamente uno espera que el organismo le exija, ¿no?, a la Argentina algún tipo de compromiso en materia fiscal. Sí, en realidad hay un aumento del gasto originado en la pandemia, pero yo creo que ahí puede haber cierta flexibilidad de la auditoría del fondo, pero el resto de gastos sí va a estar monitoreado con bastante rigor, y en ese sentido todo lo que es el gasto fuera COVID, básicamente el gasto de funcionamiento del Estado, el tema de las jubilaciones, es un poco los renglones del presupuesto sobre los cuales el gobierno va a tener que trabajar si es que quiere lograr ese acuerdo a principios de 2021. Ya los vencimientos con el fondo, si bien no son fuertes en 2021, ya tienen cierto peso, por ende, tener cerrado un acuerdo con el fondo en el primer trimestre de 2021 va a hacer que el año tenga menos incertidumbre, digamos así. Jorge, el gobierno insistió mucho en esta carta de la que hablabas, en la necesidad de anteponer, ¿no?, la recuperación económica a la estabilización de la economía. ¿Crees que esto puede ser un obstáculo para alcanzar un acuerdo con el fondo? En realidad, digamos, la caída del nivel de actividad ha sido tan profunda que hay un escenario de rebote simplemente por la normalización de actividades. Pero ese rebote, para que se convierta en una verdadera reactivación, necesita superar varios desafíos. De hecho, la reactivación post-crisis, el momento peor de la crisis, que fue en abril, esa reactivación está trabada o frenada por varios factores. Primero,
porque hay actividades que aunque se normalicen legalmente, la gente, los consumidores son más reacios a reunirse. Segundo, porque el desempleo ha aumentado y eso hace que todo el mundo sea más cauteloso a la hora de gastar. Y tercero, porque en 2021 la política fiscal ya no va a poder ser expansiva como lo fue en 2020, justamente porque tiene que emitirse bastante menos pesos de lo que se han venido emitiendo. Entonces, esos tres factores, que los consumidores son más cautelosos, que el desempleo es mayor y que la política fiscal tiene que recoger el barrilete, hacen que la reactivación no vaya a ser a tan buen ritmo como quizá el gobierno quisiera, porque el año que viene es electoral. Entonces, para compensar esos lastres a la reactivación, el único instrumento es el de las expectativas y es el de ampliar el horizonte para la toma de decisiones de los agentes económicos, de las empresas y de las familias. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, ahí entran a jugar otras discusiones, como es este tema de la regulación que se ha impuesto a las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, etcétera, que no se entiende muy bien en el mundo, porque en ese mercado los precios son muy competitivos en todas las economías, simplemente porque hay muchos competidores queriendo ofrecer servicios de internet, de cable, etcétera. Así que yo creo que ese tipo de medidas que va tomando el gobierno generan también ruido para lograr que este rebote que vamos a tener post-COVID o post-etapa peor del COVID, ese rebote tenga obstáculos, digamos, si sigue habiendo decisiones controvertidas como esta que comento vinculada a telecomunicación. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué posibilidades hay de que haya efectivamente más restricciones al dólar ahorro para los que pueden ahorrar? Bueno, yo creo que el gobierno no piensa que tenga que hacerlo, que tenga que llegar a ese extremo. En el canje de deuda que se está terminando, hay bonos que están en poder del Banco Central, que suman 14.000 millones de dólares de valor contable, que entran al canje. Es decir, después del canje van a ser títulos que el Banco Central va a poder ofrecer al mercado para sacar pesos a cambio de bonos de deuda pública nominados en dólares bajo ley local. Entonces, yo creo que la primera apuesta de gobierno va a ser a tratar de satisfacer esa demanda dolarizante que tienen los inversores, los ahorristas, a través de este tipo de opciones, que no solo están dolarizadas, sino que además pagan algún interés, a diferencia de lo que es el dólar billete. Yo creo que la primera opción para el gobierno hoy es tratar de mantener los 200 dólares, quizás estén pensando en subir un poco el impuesto del 30% a una alícuota superior, pero me parece que tienen confianza en que esos 14.000 millones de dólares en bonos que tiene el Banco Central, que a valor de mercado van a ser unos 7.000 millones de dólares, ofrecidos en forma parsimoniosa al mercado, puedan puedan saciar la sed dolarizadora de muchos ahorristas. Creo que van a intentar primero por ese lado. Si eso no funciona, obviamente ahí se van a volver a revisar estas opciones que comentás. Muy bien, bueno Jorge, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Jorge Vasconcelos sobre la difícil realidad económica que estamos atravesando y las oportunidades que se abren a partir de las negociaciones que se iniciaron hoy con el Fondo Monetario Internacional. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.